Y es un gusto recibir a Juan Andrés Roballo, decíamos prosecretario de Presidencia de la República, encabeza la lista a la Diputación por Montevideo por este espacio, lista 427, que incluye al Partido Demócrata Cristiano. Bienvenido, un gusto recibirlo. Muchas gracias por la invitación. Juan Andrés, ¿cómo está el presidente? ¿Cómo está Tabaré Vázquez? Bien, de acuerdo a lo que anunció el vocero, su médico, Mario Zelarrayán. Ayer tuvimos una jornada de trabajo intensa. Muy bien. Está bien, está bien trabajando, activo, haciéndose el tratamiento. Muy bien. No hay fecha de operación, no se va a operar. Esos temas los maneja Mario Zelarrayán. Yo no tengo conocimiento, se está trabajando muy seriamente y él está de muy buen ánimo. Juan Andrés, la información que surgió con la aparición de restos en el Batallón 13, de un cuerpo completo, los exámenes de ADN en Argentina, se habló de, bueno, unos 15 días para tener los resultados. ¿Presidencia de la República tiene alguna novedad respecto al tema restos Batallón 13? No, hay que aclarar que esta parte de la investigación también está conducida por el Poder Judicial, por la doctora Tórtora, y en ese sentido ella marca el ritmo, digamos, de los exámenes técnicos y de cuándo la información es verosímil para poder transmitirse. Es decir, está en manos de la justicia hoy día. ¿Quiere decir que el Poder Ejecutivo no tiene ninguna información? No, el Poder Ejecutivo proporciona todas las herramientas necesarias, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los traslados, digamos, la preservación, por ejemplo, también el tema de los análisis en Argentina, pero acompaña y auxilia a la justicia, que es quien decide los pasos que se van dando y en qué momento la información es veraz para poderla transmitir. Como parte de la campaña, y ya nos metemos en la campaña, está todo el debate vinculado con Consejo de Salarios, negociación colectiva, recomendaciones de la OIT. Ayer el ministro Murro fue al Parlamento. ¿Tiene previsto el Ejecutivo elaborar un proyecto de ley con las recomendaciones que plantea la Organización Internacional del Trabajo? Bueno, hay un poco de confusión en eso. La Organización Internacional del Trabajo efectivamente hace algunos planteos, pero al mismo tiempo reconoce que Uruguay garantiza el derecho de todos los actores en el ámbito de las relaciones laborales. También reconoce a Uruguay por el alto grado, quizá de los más importantes en el mundo en materia de diálogo social tripartito. Porque acá creo que hay un manejo un poco que en la campaña electoral además se ha exacerbado, y es el siguiente. A veces se confunde lo que pueden ser algunas disfunciones o algunas medidas concretas con la política pública, y ahí es donde hay que tener cuidado. Porque todo el mundo dice que están bien los consejos de salario, pero hay que hacerle ajustes. En realidad lo que está atrás, y no tan atrás, es que no se quiere la intervención del Estado y se quiere volver a la negociación por empresa, cosa que deja a los trabajadores en una desigualdad, en un desequilibrio que impacta directamente en los ingresos e impacta también no solo de los trabajadores, sino de los jubilados y pensionistas, porque están atados los ingresos. Entonces, en realidad, lo que se está planteando es retirar al Estado de la regulación en el mercado de trabajo y en las relaciones laborales. Eso es lo que se está diciendo. Entonces, no tiene la dimensión que se está planteando. No va a haber un proyecto de ley modificando lo que la oposición hoy en campaña electoral le plantea a determinados sectores de la población. ¿Por qué? Porque además la evidencia, la realidad nos muestra otra cosa. Si más del 90% de los grupos que negocian llegan a acuerdos entre empleadores y trabajadores, acuerdos entre empleadores y trabajadores más del 90%, quiere decir que funciona y que es equitativo. Y en ese sentido, y es la razón por la cual durante
16 años los salarios han crecido sostenidamente por encima de la inflación. En otros periodos de gobierno, de blancos y colorados, entre el 85 y el 2004, más allá de que hubieran periodos de crecimiento o periodos de recesión, los salarios no crecieron en términos reales y esa es la mejor y la política más importante en materia de redistribución de la riqueza. Este planteo, este reclamo ante la Organización Internacional del Trabajo, la han hecho las cámaras empresariales en el Uruguay. Sí. ¿Es la OIT la que recomienda que la negociación sea, que el Estado participe en la fijación del laudo, de los mínimos, y que se retire de las otras instancias? Pero hoy la ley establece que cuando los trabajadores y los empleadores acuerdan, el Estado no puede ir en contra de eso. Hoy la ley de negociación colectiva establece que si hay un acuerdo entre empleadores y trabajadores, el Estado no puede intervenir para modificar eso. Tan es así que en el periodo pasado hubieron casos emblemáticos. La bebida, por ejemplo, en donde laudaron por encima de las pautas que había establecido el Poder Ejecutivo y fue un acuerdo entre empleadores y trabajadores. Y el Estado no pudo hacer nada y está bien eso. Quizás es bueno recordar que en esta instancia del Consejo de Salarios las gremiales rurales se retiraron y no participaron. Allí, en esos casos, lo que sucede es que el que lauda es el Estado, porque si una de las partes no se presenta... Bueno, eso es bueno aclararlo. Recién cuando es imposible acordar entre las partes, estamos hablando de menos del 5% de la negociación, que dicho sea de paso, esas cámaras y estas organizaciones también son las que piden que suba el dólar, son las que piden que el Estado se retire de la negociación y que se retire de la regulación en un país pequeño como el nuestro. Digo porque hay cuestiones más de fondo que creo que todos los ciudadanos es importante que lo tengan presente, se dediquen a lo que se dediquen y tengan la vinculación con partido político que sea, porque mal o bien todo el mundo depende de su ingreso, de sus sueldos y del mercado interno y de su movilización. El Estado interviene cuando las partes no negocian, pero es en el menor de los casos. Y ahí interviene dentro de lo que son las pautas. Y las pautas se fijan de antemano, es decir, reglas claras y de antemano. Creemos que esos retiros, además, no tienen que ver con un desequilibrio entre lo que se está pretendiendo y lo que se puede dar. Tiene que ver con una cuestión ideológica, tiene que ver con una cuestión conceptual, política, de política en el sentido amplio, en contra del diálogo social tripartito y las relaciones laborales. No nos olvidemos que es un sector que resistió y aún resiste a la limitación de la jornada del trabajador rural, acompañado obviamente por los partidos de la oposición. Y bueno, pero ahí es donde se ven los diferentes proyectos país. Yo creo que está bien que se digan estas cosas, y más en este momento, digamos, electoral. Es muy importante que se diga. ¿Por qué? Porque así el elector tiene la libertad de conocer a ciencia cierta qué proponen unos y otros. Son dos proyectos diferentes y los resultados están a la vista. Creemos que esa es la clave, ver los resultados. Hay gente incluso que dice, bueno, pero ya viene la comparación con el 2002, ya viene la comparación con los 20 años de gobiernos blancos y colorados post-dictadura. Perfecto. Como dice el presidente del Frente Amplio, no se quiere mirar para atrás, mírese para los costados. Argentina, Brasil. Bueno, creo que la gente es lo suficientemente inteligente, como decía Juan Pablo Terra, la sensatez básica del pueblo. Hay veces que subestimamos a la gente. La gente lo ve todos los días en la televisión, pero también cuando sale, también cuando va a hacer las compras, también cuando piensa en la educación de sus hijos y ve a los países vecinos, y es alarmante. Es evidente que el tema del trabajo
generar puestos de trabajo ante la pérdida de puestos de trabajo es un tema clave en esta campaña. Sí. ¿Usted cree que en este modelo de relaciones laborales, estoy hablando también de esto, de los consejos de salarios, de la negociación colectiva, es el modelo ideal para recuperar fuentes de trabajo, para crear fuentes de trabajo? Es uno de los componentes esenciales. Así como está. Por supuesto. Sin modificaciones. Bueno, siempre hay que estar abierto a los ajustes que sean necesarios para mejorar el sistema, con equidad. Ahora, cuidado, porque hay veces que se relaciona consejos de salario, salarios mínimos, con productividad y crecimiento. No hay una empresa que haya cerrado por el tema de la negociación colectiva. Se debe a otra cantidad de factores, al mercado, a los precios digamos, en el mercado internacional, al mercado interno, al cambio en la cultura de consumo de la población. No se debe a los consejos de salario. Se trata de hacer una especie de link entre los consejos de salario, para ponerle un manto negativo, con la competitividad, que tiene que ver con otros componentes. El Estado ha acompañado determinados sectores, particularmente del agro y de la producción nacional, con medidas concretas para momentos concretos vinculados al consumo de energía y su precio, vinculado a la exoneración de algunos aportes, medidas para sacar adelante determinados sectores, pero nunca se debe a la negociación colectiva y a la fijación de salarios mínimos, porque además hay que preguntarse esto: ¿qué empleos queremos? ¿Qué empleos queremos en Uruguay? ¿Queremos precarización? ¿Queremos empleos en donde se violen los derechos básicos, que no son solo laborales, son derechos humanos básicos? Tener limitación de la jornada, que se me pague el trabajo extraordinario, tener un salario digno que muchas veces no se llega igual a fin de mes. Es decir, ¿cuál es la propuesta? Atarlo a la suerte del empleador, pero eso ya sucede. Hay cláusulas en los convenios colectivos que establecen mecanismos de fluctuación en función de esas cosas. Desde la oposición y también desde las cámaras empresariales se señala que se ve en forma positiva, y yo creo que toda la sociedad uruguaya ve como en forma positiva, el cambio de la matriz energética. Pero sin embargo, esto no ha tenido un impacto en los precios, es decir, que ese cambio venga acompañado con precios más bajos. Y allí se señala, bueno, lo que pasa que desde el punto de vista técnico, la recomendación para UTE es que baje la tarifa, que baje en la medida de sus posibilidades. El problema que viene el Ejecutivo, él dice, no podés bajar la tarifa, porque yo necesito ese dinero que vos recaudás para la cuenta fiscal, para poder cubrir el déficit fiscal. Entonces allí hay una contradicción. Ahí hay otra cuestión conceptual, que es la siguiente. Puede ser que quizás se pueda tener la expectativa de bajar, pero es cierto que en algunos sectores se ha bajado la tarifa, y también hay tarifa especial para determinados sectores de la población, y eso hay que financiarlo, es así. Pero también es cierto que tampoco ha aumentado como aumentan los países vecinos a partir de este proceso, esta política pública, que no solo es energía limpia, sino que además nos podemos autoabastecer. No nos olvidemos que no hace tantos años atrás dependíamos extremadamente de las lluvias o de lo que nos vendan los países vecinos, o prender la estación Valle, que cada vez que se prendía era un gasto impresionante, y ahora ya no tenemos esos vaivenes. Es decir, el equilibrio y el hecho de que no aumente en forma desmedida como en el pasado, eso ya es un activo. Pero además tiene que ver, como decía recién, con la concepción del Estado y su intervención. Si nosotros concebimos a todo el Estado como compartimentos estancos, empresas que deben rendir, OCE no existiría. ¿Por qué? Porque en Uruguay se decidió que la gente tiene que tomar agua potable y de calidad a un precio bajo. Y eso hay que financiarlo. Y hay que financiarlo a través de un esquema de coparticipación del resto del Estado. Claro, si concebimos al Estado mínimo, el Estado que no interviene, el Estado que
en diferentes ámbitos no se aporta a las áreas que tienen más dificultades, porque no es lo mismo OCE que UTE y Antel, ¿verdad? Sí. Si nosotros no ayudamos a OCE, tendríamos lo que pasa en otros países vecinos, o lo que pasó en algún momento en algún departamento del interior en el país, cuando se inició otro proceso, en donde el agua se fue por las nubes, y es el agua. Entonces, y son las políticas públicas de protección social, y son las políticas públicas que después también nos preguntamos, está bien esa pregunta, ¿a dónde va el dinero este? Bueno, si pasamos de 750.000 personas cubiertas en el Sistema Nacional Integrado de Salud en el 2006 a hoy día más de 2.500.000 personas, ahí va la plata. Esa diferencia se tiene que financiar con algo. Y ahí es donde la gente recibe el beneficio y nosotros tenemos que ser más eficientes a la hora de mostrar estas cosas. Los casi 2 millones de personas que ingresaron al Sistema Nacional Integrado de Salud, hay que financiarlo. Y para eso se necesita la asistencia del Estado, porque es un derecho básico, humano básico, la salud y la cobertura, que tiene sus dificultades, que hay que corregir cosas, los especialistas, pero la política pública, eso también se está confundiendo ahora en la campaña, ¿no? Una cosa son las cosas por hacer o algunos errores que se están investigando y se tienen que corregir, como en 33, en ACE, pero otra cosa es cuestionar la política pública del Sistema Nacional Integrado de Salud. ¿Quién puede estar en contra de esa cobertura? Roballo, la última. Aquí en Televisión Nacional, en una entrevista, el ministro de Defensa Nacional, José Bayardi, dijo: si fuera por mí, de repente, Brasil tendría que haber sido sacado para afuera, por lo que significó la última elección y el desplazamiento de Dilma Rousseff. Esto significó que el embajador brasileño en Montevideo enviara una carta, una protesta que hizo pública, señalando que el comentario era prejuicioso, era, ¿cómo vio este comentario de Bayardi? No es fácil la relación entre Uruguay y Brasil, y hay que tomar en cuenta que Brasil es un socio capital para nuestro país. ¿Cómo vio estas declaraciones de Bayardi? Bueno, a veces se genera el calor y sobre todo en este momento, pero yo no tengo condiciones para comentar la expresión de un ministro en un medio de comunicación, sobre todo cuando ahora el asunto está en la Cancillería. Estoy seguro que el canciller Rodolfo Noboa, en coordinación con el presidente y el ministro, tendrán alguna expresión, pero yo no tengo además elementos para comentar eso ahora.